Capítulo 7. Entrada de Teresita en el Arca Santa, primeras tribulaciones, los esponsales divinos, nieve y un gran dolor. El lunes 9 de abril de 1888 fue elegido para mi entrada. En ese día se celebraba en el Carmelo la fiesta de la Anunciación, trasladada por causa de la Cuaresma. La víspera nos hallábamos todos reunidos en la mesa de familia en donde había de sentarme por última vez. Qué desgarradoras son esas despedidas. En aquellos momentos en los que desearía uno verse olvidado de todo el mundo, es cuando salen de todos los labios las más tiernas palabras, como para hacer sentir con mayor fuerza el sacrificio de la separación. Por la mañana, después de haber contemplado por última vez los buissonets, aquel gracioso nido de mi infancia, me encaminé al Carmen. Rodeada, como la víspera, de todos mis parientes, asistí a la Santísima Misa. Cuando Jesús bajó a los corazones en el momento de la comunión, no oí más que sollozos a mi alrededor. Yo no derramé lágrimas, pero mi corazón latía con tal violencia al dirigirme a la puerta de la clausura, que me preguntaba si no iba a morirme. Ah, qué momento aquel, qué agonía. Es necesario haber pasado por ella para comprenderla. Abracé a todos los míos y me puse de rodillas ante mi padre, quien me bendijo llorando. Debieron sonreír los ángeles al espectáculo de aquel anciano ofreciendo al Señor su hija todavía en la primavera de la vida. Se cerraron por fin las puertas del Carmen detrás de mí, y allí recibí los abrazos de las hermanas queridas que me habían hecho de madre, y los de una nueva familia cuya ternura y abnegación ni siquiera sospechaba el mundo. Por fin se habían realizado mis deseos. Inundaba mi alma paz tan dulce y profunda que me sería imposible expresarla. Desde hace ya 8 años y medio, esta paz íntima es mi herencia. No me ha abandonado ni en un medio de las mayores pruebas. Todo me pareció admirable en el convento. Me creía trasladada a un desierto. Mi celdita especialmente me embelesaba. Con todo mi alegría era apacible. Ni el más ligero céfiro hacía ondular las tranquilas aguas en las cuales bogaba mi barquilla. Ninguna nube oscurecía el azulado cielo de mi alma. Me juzgaba plenamente recompensada de todas mis tribulaciones. Y con qué profundo júbilo repetía en mi interior: ya estoy aquí para siempre. Semejante felicidad no era efímera. Tampoco debía desvanecerse con las ilusiones de los primeros días. Las ilusiones, Dios, en su misericordia, me ha preservado de ellas. Encontré la vida religiosa tal como me la había figurado. Ningún sacrificio me ha sorprendido, y bien lo sabe vuestra reverencia, madre mía. Con más espinas que rosas tropezaron mis primeros pasos. Primeramente solo alimentaba mi alma el pan cotidiano de una sequedad amarga. Después permitió el Señor que me tratase nuestra madre con extremada severidad, aún sin darse cuenta. No podía encontrarla sin que me estuviera reprendiendo. Recuerda que una vez que dejé en el claustro una telaraña, me dijo delante de toda la comunidad: bien se ve que nuestros claustros están barridos por una niña de 15 años. Es una lástima. Vaya a quitar esa telaraña y en lo sucesivo sea más cuidadosa. En las raras audiencias que me concedía, casi la hora entera que permanecía a su lado se pasaba riñéndome. Y lo que más pena me daba era el que no atinase yo a entender el modo de corregirme de mis defectos, como mi lentitud y mi poca diligencia en los oficios.
Pensé un día que sin duda desearía nuestra madre que empleara yo en el trabajo las horas de tiempo libre, que de ordinario se consagran a la oración, y me puse a coser sin levantar la cabeza. Pero como quería ser fiel y obrar tan solo bajo la mirada de Jesús, nadie lo supo jamás. Durante el tiempo de mi postulantado, me enviaba nuestra maestra cada tarde a las 4:30 a escardar el jardín. Esto me costaba muchísimo, tanto más cuanto tenía la seguridad de encontrar en el camino a la Madre María de Gonzaga. En una de las ocasiones me dijo: pero señor, si esta niña no hace absolutamente nada, ¿qué puede esperarse de una novicia a la que es preciso enviar a paseo cada día? Y en todas las circunstancias obraba conmigo de esa manera. Ay, madre mía, cuántas gracias doy a Dios por la tan sólida y preciosa educación que me ha sido dada. Qué inapreciable. ¿Qué hubiera sido de mí si, como creían los seglares, hubiera sido yo la niña mimada de la comunidad? Tal vez en lugar de ver a nuestro Señor en mis superiores, hubiera considerado solamente la criatura, y mi corazón, también guardado en el mundo, se hubiera pegado humanamente en el claustro. Por fortuna me vi preservada de esta verdadera desgracia. Sí, puedo decirlo, no solamente por lo que acabo de relatar, sino por otros sufrimientos aún más sensibles. El dolor me salió al encuentro a mi entrada en el convento, y lo abracé con amor. Vine al Carmen, según declaré en el solemne examen que precedió a mi profesión, para salvar almas y, sobre todo, para rogar por los sacerdotes. Cuando se persigue un fin, necesario es poner los medios para alcanzarlo, y habiéndome dado a entender Dios nuestro Señor, que en cambio de la cruz me concedería muchas almas, cuanto más se multiplicaban estos cruces, mayor era mi deseo de padecer. Durante 5 años caminé por esta senda, pero únicamente yo lo sabía. Esta es cabalmente la flor ignorada que deseaba ofrecer a Jesús, flor cuyo aroma no se exhala sino en dirección del cielo. A los 2 meses de mi entrada en el claustro, el reverendo padre Pichón quedó verdaderamente sorprendido de la acción de Dios en mi alma, pero creía que mi fervor era enteramente infantil y muy suave el camino que seguía. Mi entrevista con aquel buen padre me hubiera servido de gran consuelo, de no ser tan excesiva la dificultad que tenía en franquearme a cualquiera. A pesar de ello, hice con él mi confesión general, después de la cual me dijo estas palabras: en presencia de Dios, de la Virgen Santísima, de los ángeles y de todos los santos, declaro que jamás ha cometido usted un pecado mortal. Agradezca al Señor lo que le ha concedido gratuitamente, sin mérito alguno de su parte. Sin mérito alguno de mi parte. No me costaba creerlo. Sabía lo muy débil e imperfecta que era, y rebosaba de gratitud mi corazón. Hasta aquel día había vivido atormentada con el temor de haber manchado la blanca vestidura de mi inocencia bautismal. Pero aquella afirmación, salida de los labios de un director tal como lo deseaba nuestra Madre Santa Teresa, es decir, que juntase la ciencia y la virtud, me parecía venir del mismo Dios. Me dijo también aquel buen padre: hija mía, sea siempre nuestro Señor su propio superior y maestro de novicios. Lo fue, en efecto, y también mi director. No quiero decir con esto que cerrase mi alma a mis superiores. Por el contrario, lejos de ocultarles mis disposiciones, he procurado ser siempre para ellos un libro abierto. Nuestra maestra era de veras una santa, el tipo acabado de las primeras carmelitas. Yo no me apartaba de su lado ni un momento, pues me enseñaba a trabajar. No tengo palabras para expresar
la gran bondad que usó siempre conmigo. La amaba, la apreciaba y sin embargo no se desahogaba con ella mi alma. No sabía cómo explicar lo que sentía en mi interior. Faltábame palabras para expresarme. Por esto la dirección espiritual constituía para mí un suplicio, un verdadero martirio. Una de nuestras antiguas religiosas pareció comprender un día el estado de mi alma, por lo que me dijo en la recreación: Hijita mía, me parece que vuestra caridad no debe tener gran cosa que decir a sus superiores. ¿Por qué piensa esto, madre mía? Porque su alma es en extremo sencilla, pero cuanto más se acerca uno a Dios, tanto más se simplifica. Tenía razón la buena madre. A pesar de esto, la gran dificultad que experimentaba en descubrirme a mis superiores, aunque provenía de mi sencillez, no dejaba de ser para mí verdadera tribulación. Al presente, sin haber perdido aquella sencillez, expreso mis sentimientos con mucha facilidad. Dije que Jesús fue mi director. Apenas el reverendo padre Pichon comenzó a cuidarse de mi alma. Le mandaron sus superiores al Canadá. Reducía entonces a recibir solamente una carta de él al año. La florecita trasplantada al Monte Carmelo volvióse al punto al director de los directores y se abrió a la sombra de la cruz con el rocío de sus lágrimas y de su digna sangre, al calor del radiante sol de su adorable faz. Hasta entonces no había yo medido la profundidad de los tesoros escondidos en la santa faz. Mi madrecita fue la que me enseñó a conocerlos. Como había precedido en el Carmen a sus 3 hermanas, así también había penetrado primero los misterios de amor ocultos en el rostro de nuestro esposo. Entonces me los descubrió y yo comprendí. Comprendí como nunca lo que es la verdadera alegría, aquel cuyo reino no es de este mundo. Me enseñó que la única realeza apetecible consiste en querer ser ignorado y tenido por nada, en poner su gozo en el desprecio de sí mismo. A semejanza de Jesús, quería yo que mi rostro permaneciese escondido a todas las miradas, que nadie me conociera en la tierra. Tenía sed de padecer y de ser olvidada. Qué misericordioso es el camino por donde me ha conducido siempre el Divino Maestro. Nunca me inspiró el deseo de alguna cosa sin luego dármela. Por esto, su amargo cáliz me ha parecido siempre delicioso. A fines de mayo de 1888, después de la hermosa fiesta de la Profesión de María, nuestra hermana mayor, a quien Teresita, el Benjamín, tuvo privilegio de coronar de rosas el día de sus místicas nupcias, volvió la aflicción a visitar mi familia. Desde el primer ataque de parálisis que sufrió nuestro buen padre, veíamos que se fatigaba con mucha facilidad. Durante el viaje a Roma, noté a menudo que su fisionomía expresaba agotamiento de fuerzas y padecimientos, pero lo que más me llamaba la atención eran sus admirables progresos en el camino de la santidad. Había llegado a dominar completamente su natural viveza, por lo cual las cosas de la tierra no hacían mella alguna en él. Permítame vuestra reverencia, madre mía, que a propósito de esto, cité un pequeño ejemplo de su virtud. Durante nuestra romería, se les hacía muy largo a los viajeros el tener que pasar en el tren los días con sus noches, por lo cual, para distraerse, organizaban partidas de naipes, que muchas veces degeneraban en tempestuosas disputas. Cierto día nos invitaron a tomar parte en aquel juego, pero rehusamos alegando nuestra ignorancia en tal materia. El tiempo no nos parecía largo como a ellos, sino demasiado corto para admirar a nuestro sabor los magníficos panoramas que nos presentaba el viaje. Esto desagradó a los viajeros y así lo dieron a conocer. Entonces,
Tomando nuestro buen padre sosegadamente la palabra, salió en defensa nuestra, dejando entender que como estábamos en romería, no era bastante el tiempo consagrado a la oración. Olvidando uno de los jugadores el respeto debido a las canas, exclamó sin reflexionar: por suerte no abundan los fariseos. Papá no replicó ni una palabra, hasta se mostró santamente alegre, y poco después se dio traza para estrechar la mano de aquel caballero, acompañando esta hermosa acción con una palabrita de amable cortesía que daba a entender que no había oído el insulto, o al menos que lo había olvidado. Además, sabe muy bien vuestra reverencia, madre mía, que no empezó aquel día a perdonar, pues según testimonio de mamá y de todos los que le conocieron, jamás pronunció una sola palabra contra la caridad. Su fe y su generosidad eran también a toda prueba. He aquí en qué términos anunció mi partida a uno de sus amigos. Ayer entró en el Carmen Teresita, mi reinecita. Solo Dios puede exigir semejante sacrificio. Pero Él me ayuda tan generosamente que en medio de mis lágrimas rebosa el corazón de alegría. Este fiel servidor merecía una recompensa digna de sus virtudes, y él mismo la pidió al Señor. Oh, madre mía, bien recordará vuestra reverencia el día que nos dijo en el locutorio: hijas mías, vengo de Alezón, en cuya iglesia de Nuestra Señora he recibido tan grandes gracias y consuelos que he hecho esta oración. Esto es demasiado, Dios mío. Si soy demasiado feliz, no es posible ir al cielo de este modo. Quiero sufrir algo por vos, y me he ofrecido como... La palabra víctima expiró en sus labios. No se atrevió a pronunciarla delante de nosotros, pero la adivinamos. Por fin recordará, madre mía, todas nuestras amarguras, aquellos desgarradores recuerdos. No necesito describirlos detalladamente. Entretanto, llegó el tiempo de mi toma de hábito. Habiéndose repuesto nuestro buen padre, contra toda esperanza de un segundo ataque, fijó su excelencia ilustrísima la ceremonia para el 10 de enero. Muy larga había sido la espera, pero qué hermosa fue también la fiesta. Nada faltaba, ni siquiera la nieve. Le he hablado, madre mía, de mi predilección por la nieve. Desde muy niñita me embelesaba su blancura. ¿De qué provenía esta aflicción a la nieve? Quizá de que siendo una florecita de invierno, aquel nítido manto fue el primer adorno con que mis ojos infantiles vieron engalanada la tierra. Deseaba, pues, que la naturaleza vistiera como yo de blanco el día de mi toma de hábito, pero perdí toda esperanza de que así fuera, pues la temperatura era tan templada la víspera que podía creerse uno en primavera. El día 10 amaneció lo mismo. Renuncié, pues, a aquel irrealizable deseo infantil y salí del convento. Papá, que me esperaba a la puerta de la clausura, vino a mi encuentro y con ojos llenos de lágrimas me estrechó contra su corazón diciendo: «Ah, he aquí, mi reinecita». Y ofreciéndome luego el brazo, entramos solemnemente en la capilla. Aquel día fue su triunfo, su última fiesta en la tierra. Había presentado ya todas sus ofrendas. Su familia entera pertenecía a Dios, porque al confiarle Celina, que más tarde abandonaría también el mundo para entrar en el Carmen, aquel incomparable padre le contestó, arrobado de júbilo: «Ven, vamos juntos a postrarnos ante el Santísimo Sacramento para darle gracias al Señor por los favores que concede a nuestra familia y por el honor que me dispensa escogiéndose esposas en mi casa. Sí, muy grande es el honor que me hace Dios pidiéndome mis hijas, y si algo mejor poseyera, me apresuraría a ofrecérselo». Este algo mejor era él mismo.
El Señor le recibió como una hostia del holocausto, probándole como el oro en el crisol, y hallándolo digno de él. Al volver a entrar en el convento, después de terminada la ceremonia exterior, entonó su excelencia ilustrísima el Te Deum. Un sacerdote le observó que aquel himno solamente se cantaba en las profesiones, pero ya estaba dado el impulso y el cántico de acción de gracias continuó hasta el final. Tenía que ser completa aquella fiesta, puesto que resumía todas las demás. Al poner el pie en la clausura, mi primera mirada fue para mi lindo niño Jesús, que me sonreía rodeado de flores y luces. Volvíme luego hacia el patio y lo vi completamente cubierto de nieve. Oh, suave fineza de Jesús, que colmando todos los deseos de su pequeña desposada le daba nieve. ¿Qué mortal, por muy poderoso que sea, es capaz de hacer caer del cielo un solo copo de nieve para embelesar a su amada? Todos consideraron aquella nevada como suceso extraordinario, pues lo benigno de la temperatura no lo hacía presentir. Después he sabido que muchas personas, enteradas de mi deseo, comentaban a menudo el pequeño milagro de mi toma de hábito, encontrando muy singular mi afición por la nieve. Tanto mejor, esto hace resaltar más aún la incomprensible condescendencia del esposo de las vírgenes, el amador de las azucenas blancas como la nieve. Su excelencia ilustrísima entró después de la ceremonia y me colmó de sus paternales bondades. Me recordó delante de todos los sacerdotes que le rodeaban mi visita a Bayeux y mi viaje a Roma, sin olvidar el detalle del moño. Y tomándome la cabeza entre sus manos, me acarició largo rato. Nuestro Señor me hizo pensar entonces, con inefable dulzura, en las caricias que presto me prodigaría él ante la asamblea de los santos, y este consuelo vino a ser para mí como un goce anticipado de la gloria celestial. Según acabo de decir, el día 10 de enero fue el triunfo de nuestro buen Padre. Comparo esta fiesta a la entrada de Jesús en Jerusalén el domingo de Ramos. A ejemplo de la de nuestro divino Maestro, aquella gloria de un día fue seguida de una dolorosa pasión. Y así, como los sufrimientos de Jesús laceraron el corazón de su divina Madre, también nuestros corazones sintieron profundamente las heridas y las humillaciones de aquel a quien amábamos más que a nadie en la tierra. Recuerdo que en el mes de junio de 1888, en el momento en que temíamos que le sobreviniese una parálisis cerebral, sorprendióse nuestra madre al decirle yo: sufro muchísimo, madre, pero veo que puedo sufrir más todavía. No presentía yo entonces la aflicción que nos aguardaba. No sabía que el 12 de febrero, un mes después de mi toma de hábito, apuraría nuestro venerado padre un cáliz tan amargo. Ah, no dije ya entonces que podía sufrir más todavía. No intentaré describir nuestras angustias, pues no hay palabras para poder expresarlas. Cuando estemos en el cielo, nos complacerá hablar de aquellos tristes días de la expatriación. Sí, los 3 años de martirio que pasó nuestro Padre me parecen los más amables, los más fructuosos de nuestra vida. No los cambiaría por los más sublimes éxtasis. Por esto, en presencia de tan inestimable tesoro, exclamaba mi corazón lleno de agradecimiento: bendito seas, Dios mío, por esos años de gracias que pasamos en el dolor. Amadísima Madre mía, cuán preciosa y dulce fue nuestra amarguísima cruz, pues nuestros corazones solo suspiraban de amor y agradecimiento. No andábamos ya, sino que corríamos, volábamos por las sendas de la perfección. Leonía y Celina no pertenecían ya al mundo. A pesar de vivir en él,
Las cartas que nos escribían en aquella época están impregnados de admirable resignación. Qué ratos de locutorio pasaba yo con mi Celina. Las rejas del Carmen, en vez de separarnos, nos unían más estrechamente. Los mismos pensamientos, los mismos deseos, el mismo amor a Jesús y a las almas nos animaban. Jamás se mezclaba en nuestra conversación una sola palabra de las cosas de la tierra, como antes en los buissonets. Perdíase no ya nuestra vida, sino nuestro corazón, más allá de los espacios y del tiempo. Y aquí en la tierra nos acogíamos al sufrimiento y al menosprecio para gozar muy pronto de la felicidad eterna. Saciado estaba mi deseo de padecimientos, mas no por eso disminuyó un ápice el atractivo que para mí tenían. Por eso compartió luego mi alma la tribulación del corazón y aumentó la sequedad, sin consuelo por parte del cielo y de la tierra. Con todo, en medio de aquella oleada de tribulaciones que yo misma había llamado con todos mis deseos, era la criatura más feliz. De esta manera transcurrió el tiempo de mis desposorios divinos, desgraciadamente demasiado largo para mis deseos. Al finalizar el año, me dijo nuestra madre que no pensara en hacer la profesión, porque el superior se oponía formalmente a ello, y tuve que esperar 8 meses más. En el primer momento se me hizo muy duro aceptar semejante sacrificio, pero pronto la luz divina iluminó mi alma. Meditaba por aquel tiempo los fundamentos de la vida espiritual del padre Surin. Cierto día, durante la oración, comprendí que en aquel vehemente deseo mío de pronunciar los votos se mezclaba gran dosis de amor propio, ya que pertenecía a Jesús como un juguetito para consolarle y agradarle. No debía entonces obligarle a que hiciese él mi voluntad y no la suya. Entendí también que una desposada no agradaría a su esposo el día de las bodas si no se presentaba ataviada de magníficos adornos. Y yo no había trabajado todavía para lograr este fin. Entonces dije a nuestro Señor: ya no os pido, Señor, que me dejéis profesar. Esperaré todo el tiempo que queráis. Pero no podría soportar que mi unión con vos fuese diferida por culpa mía. Por tanto, pondré toda mi solicitud en hacerme una túnica enriquecida con diamantes y pedrerías de todas clases. Tengo la seguridad de que cuando la encontréis bastante rica, nada os impedirá tomarme por esposa. Y con renovado valor puse manos a la obra. Desde la toma de hábito había recibido ya abundantes luces sobre la perfección religiosa, particularmente respecto al voto de la pobreza. Durante mi postulantado, me gustaba tener los objetos de mi uso en buenas condiciones y hallar siempre a mano lo que me era necesario. Jesús sufría esto con paciencia, pues no quiere enseñárselo a las almas todo a la vez. Ordinariamente las va iluminando poco a poco. Al comienzo de mi vida espiritual, a los 13 o 14 años, me preguntaba qué adelantos podría hacer más tarde, pues creía entonces que era imposible comprender mejor la perfección. Pero pronto eché de ver que cuanto más se avanza en este camino, más distante se cree uno del término. Ahora me resigno a verme siempre imperfecta y aún encuentro mi alegría en ello. Vuelvo a las lecciones que me dio nuestro Señor. Cierta noche, después de las completas, busqué en vano mi lámpara en los anaqueles destinados a colocarlas. Era la hora del gran silencio y me era imposible reclamarla. Supuse con razón que alguna hermana, creyendo tomar su linterna, se había llevado la mía. Mas por culpa de esa equivocación, ¿iba a pasar yo una hora entera en tinieblas? Cabalmente tenía intención de trabajar mucho aquella noche, sin la luz interior de la gracia. Seguramente me hubiera quejado con ella, en vez de sentir pena, pues estuve dichosa, pensando que la pobreza consiste no solamente en verse privada de las cosas agradables, sino también de las indispensables. Así, en las tinieblas exteriores se iluminó mi alma con claridad divina. En aquel tiempo me entró verdadera afición por los objetos más feos e incómodos.
Por eso experimenté gran contento cuando me quitaron de la celda el lindo cantarito de que me servía, poniéndome en cambio uno grande y aportillado. Me esforzaba también mucho en no excusarme, lo cual me era sumamente difícil, particularmente con nuestra maestra, a quien no hubiera querido ocultar cosa alguna. Mi primera victoria, en este particular, no tuvo importancia, pero me costó mucho. Alguien, no sé quién, dejó rota una vasija tras la ventana creyendo, nuestra maestra, que tenía yo la culpa por haberla dejado rodar. Me dijo que era muy desordenada y que otra vez tuviera más cuidado. En fin, pareció estar descontenta. Sin replicar palabra, besé el suelo y prometí después tener más orden en lo sucesivo. Dije ya que por mi escasa virtud se me hacían muy duras estas pequeñas prácticas, de modo que tenía que apelar el pensamiento de que en el día del juicio todo se revelaría. Aplicábame especialmente a practicar actos de virtud muy ocultos, por ejemplo, me complacía en doblar las capas olvidadas por las hermanas y buscaba mil ocasiones de hacerles algún servicio. Grande atractivo tenía también para mí la penitencia, pero no me era permitido satisfacerlo en nada. Las únicas mortificaciones que se me concedían consistían en mortificar mi amor propio, lo cual me era de más provecho que las penitencias corporales. Entretanto, la Santísima Virgen me ayudaba a preparar la vestidura de mi alma, y tan pronto como estuvo terminada, se desvanecieron los obstáculos, y fijóse mi profesión para el día 8 de septiembre de 1890. Todo cuanto acabo de decir en tan pocas palabras exigiría muchas páginas, pero tales páginas no se leerán jamás en la tierra.